Este siempre ha sido un foco de poder. Este lugar atrajo a Éowyn, pero antes había traído a los elfos, y antes a los trolls, y antes... Me dio por subir un vídeo doblado al español España de las revelaciones de Hagar acerca del origen de los Haranir y las razas mortales que derivan de estos. Y vi como algunas personas no terminaban de entender o de encajar muy bien esto de los Haranir. Pues bien, no solo voy a explicar con detalle cómo encajan estos en toda la historia, sino que además voy a crearos un árbol de descendencia racial a partir de los Haranir para que, de esta forma, terminéis de entender todo este árbol generacional. Porque no nos han intentado meter con calzador esta raza, ni han cambiado las reglas del juego otra vez, sino que han terminado por mostrar la pieza que faltaba en todo este rompecabezas. El eslabón perdido, o mejor dicho, el pilar sobre el que se sustenta todo. Para entender por qué los Haranir son tan importantes, primero tenemos que recordar que nos contaron en el volumen 1 de Warcraft Crónicas. En este libro, escrito desde la perspectiva de los titanes, la versión oficial admite directamente que se desconoce el origen exacto de los trolls. Simplemente nos dicen que emergieron como criaturas primitivas de la selva, que la energía del pozo de la eternidad los fortaleció y que, con el tiempo, la tribu que se asentó en Zuldazar pasó a llamarse los Zandalari, la primera gran civilización que incluso sobrevive hasta nuestros días, los que vemos en Battle for Azeroth. Básicamente, el libro oficial borra el origen biológico y nos lo presenta ya como un mito. Nos dicen que ya están caminando por la superficie, como si hubieran aparecido por generación espontánea, como con un simple chasquido. Pero si lo piensas 2 minutos desde el punto de vista biológico o incluso el narrativo, esto dejaba un agujero gigantesco. ¿De verdad nos tenemos que creer que la fauna salvaje pasa de ser bestias o espíritus elementales a desarrollarse como humanoides erguidos, con estructura ósea compleja, colmillos, postura bípeda, manejo de magia inclusive y una conexión biocósmica profunda con el planeta? ¿Solo por pasar cerca de un charco de magia? Faltaba algo entre medias, faltaba una cosa más. La evolución de Warcraft no funciona así como tal. Para que existan rasgos tan específicos como la fisonomía que comparten los trolls y los elfos, tuvo que haber una matriz biológica previa, un molde original. Y la prueba de que esto no es una ocurrencia de última hora para mostrártelos en The War Within es el propio juego, ya que este ya nos dejó algunas pinceladas de que podría existir algo antes de los trolls hace más de 10 años. Cuando paseábamos con la daga de Xal'atath por las inmediaciones de la tumba de Sargeras en la expansión de Legion, la entidad nos soltó una frase que muchos pasaron por alto o interpretaron como simple arrogancia. Sí, exacto, el audio que abría este vídeo. Este siempre ha sido un foco de poder. Este lugar atrajo a Éowyn, pero antes había traído a los elfos, y antes a los trolls, y antes... Esos puntos suspensivos no son de adorno. Xal'atath nos estaba revelando una mentira de los titanes. Nos estaba diciendo a la cara que la historia de Azeroth tiene capas de cebolla y que antes de que los trolls levantaran sus imperios en la superficie, ya existía una presencia anterior. Un eslabón que los archivos del orden habían sepultado hasta hoy. Y aquí es donde la pieza que nos faltaba encaja del todo. Entran en escena los Haranir. Sé que desde que se mostró en The War Within, una parte de la comunidad puso el grito en el cielo pensando que Blizzard ya se estaba volviendo a inventar otra raza sacada de la manga para cambiar la historia. Pero es justo al revés. Los Haranir no vienen a sustituir lo que ya sabíamos, a asentarlo de una vez por todas. Para entender de dónde salen, hay que quitarse de la cabeza la idea de que nacieron metidos en una cueva. No, en sus orígenes, esta raza habitaba los frondosos bosques de la superficie del antiguo Azeroth. Hablamos de una especie tan antigua como los propios Yaungol, ancestros de los Tauren. Nacida de la carne y del espíritu de la Madre Tierra antes de que la arquitectura de los titanes lo reordenara todo. El verdadero punto de inflexión en su historia ocurre cuando escuchan el llamado de su diosa. Una parte de ese pueblo decide responder y abandonan los bosques de la superficie para descender a través de las raíces de los árboles del mundo a las profundidades del planeta, convirtiéndose en los celosos custodios de Harandar que conocemos hoy en día. ¿Y qué pasó con los que no decidieron bajar y se quedaron arriba? Pues que el tiempo y la climatología hizo de las suyas. Se adaptaron a la intemperie, a la caza y a la vida de la superficie.
La gran mayoría de los que se quedaron arriba fueron cambiando con los milenios hasta convertirse en lo que los libros registraron como los trolls primitivos. Así que no estamos ante una mutación rara. Los Haranir son el pilar, la matriz biológica pura, el molde original, antes de que el árbol de la vida de Azeroth se fracturase en dos mundos. Los que se quedaron abajo cuidando las raíces y los que se quedaron arriba construyendo sus imperios. Así pues, de esos Haranir que decidieron permanecer a la superficie y no bajar a las profundidades, fueron emergiendo los troll primitivos. Quiero hacer aquí un pequeño disclaimer y aportar un pequeño granito de arena, ya que considero que es necesario. El aspecto que los Haranir tienen en Harandar, lo que nosotros vemos, quiero pensar que no es el que tenían originalmente, sino que es fruto de una adaptación al medio en el que viven, un medio subterráneo, donde no en todas las zonas hay luz bioluminiscente, o la propia luz de la cuna de Aljara que se ve en el techo de la cueva, que ilumina todo. Quiero pensar que no siempre fue así, y que la mayor parte del tiempo, en el lore, viven prácticamente en oscuridad. De ahí que tengan esos rasgos, como las orejas de murciélago, para poder emitir eco y poder escuchar ciertos rebotes de sonidos en paredes y todo. Presente incluso en formas druídicas. Cierro el disclaimer. Estas comunidades o clanes troll primigenios comenzaron a esparcirse por todo el antiguo supercontinente de Kalimdor, adaptándose a cada clima y rincón del planeta. Y es precisamente en esta Pangea gigante donde emerge una figura clave, Dazar. Este fue el líder capaz de unificar a todas esas tribus dispersas que vagaban por el supercontinente. Las guió hacia las montañas sagradas del sur, que en aquel momento no era una isla gigante, sino una imponente cordillera terrestre. Y allí fundó Zuldazar, dando nacimiento al Imperio Zandalari, la primera gran civilización mortal de Azeroth. A partir de esa unificación y con el paso de las eras, las migraciones a pie por la Pangea hicieron el resto. Los que se marcharon al gran norte forestal dieron origen a los trolls del bosque o los Amani, que crearon un gran imperio con el paso de los siglos. Los que se adentraron en las densas junglas del sur eran los trolls de la jungla, o los Gurubashi, de los que también derivan los trolls lanza negra. Tiempo después, tras el gran cataclismo que fracturó el continente, la tribu que se quedó aislada en el nuevo desierto de Tanaris se adaptaría para convertirse en los trolls de arena, o los Farraki. ¿Y los que conquistaron los picos helados? Bueno, pues estos eran los trolls de hielo o los Drakari, quienes posiblemente derivan de una excisión de los trolls Amani que se adentró demasiado en el frío norte, lo que más tarde sería Rasga Norte. Pero entre todas estas ramas hubo un grupo que eligió un camino completamente diferente, los trolls oscuros. Esta tribu era nocturna, ermitaña y rehuía a las grandes guerras de la superficie. Buscaron refugio en las cavernas subterráneas y los bosques del centro de Kalimdor, hasta que se toparon con el Pozo de la Eternidad. La exposición constante a esta energía arcana del pozo y la radiación estelar de Lune provocaron el salto mutagénico definitivo. Su piel se suavizó, sus orejas se estilizaron, perdieron los colmillos, erguieron su postura y su intelecto tiró hacia lo mágico. Acababan de nacer los Kaldorei, o los elfos de la noche. Y fijaos en la magnitud de lo que todo esto significa. Cuando miras este árbol evolutivo, te das cuenta de que absolutamente toda la estirpe élfica posterior no son más que ramas secundarias que brotaron de una mutación de un troll que venía de los Haranir. Hablamos de que esa misma matriz biológica surge en subrazas y mutaciones como por ejemplo los sátiros, que eran antiguos Kaldorei corrompidos primigeniamente por la magia vil de la Legión Ardiente a manos de Xavius. Los Naga, Kaldorei mutados bajo el mar tras el hundimiento de Cinexari por el dios antiguo Enzod, o los Noche Eterna, los Shaldorei, que fueron los Kaldorei que vivían en Shuramar y que estos se encerraron bajo una cúpula mágica alimentada por la Fuente de la Noche, mutando tras 10.000 años de aislamiento. De las anomalías arcanas de esta casta surgen también los trágicos Faldorei, mitad elfo, mitad araña, los altos elfos o Queldorei, la antigua casta noble, los Saltonato, que se exiliaron cruzando el Mare Magnum buscando libertad para practicar magia arcana, fundando Quel'Thalas, en lo que son los dominios de los trolls Amani. Los elfos de la sangre, o Sindorei, fueron los altos elfos supervivientes al azote de la plaga de Arzas, rebautizados por Cael'thas en honor a sus caídos. De sus crisis biológicas y rituales nacen aberraciones como los desdichados, consumidos por la adicción mágica, o los Sangrevil, corrompidos por la magia demoníaca. O también tenemos una casta diferente que son los luchadores que dominan el fuego demoníaco, los cazadores de demonios, o Illidari. También encontramos ramas marchitas o no muertos como los Shenlain de la plaga o los Darfallen, que aquí tenemos por ejemplo a Sylvanas. Derivado de los elfos de sangre también tenemos a los elfos del vacío o Rendorei, exiliados de los Sindorei que, liderados por Umbric,
y apadrinados por Aliria Brisaveloz, aprendieron a dominar las artes de la energía del vacío sin perder la cordura. De esta misma vertiente surge el último gran eslabón evolutivo conocido como los cazadores del vacío. Siguieron los pasos de la maestra Ayari la Devoradora y adaptaron el ritual clásico de los Illidari para someter y canalizar entidades del vacío en lugar de demonios, demostrando que la matriz biológica nacida de los trolls oscuros sigue mutando y adaptándose a fuerzas del cosmos. Y por supuesto, cabe destacar que también existen hibridaciones naturales con otras razas mortales, los semielfos, como por ejemplo Arator. Con todo este mapa biológico claro y habiendo desenredado las raíces de los Haranir, es momento de pasar al siguiente bloque y abordar la gran pregunta: ¿qué papel van a jugar en el futuro de hace...? Oye, espera un momento. ¿Os importa si volvemos a tocar un momento el bloque anterior? Es que os juro que mientras estaba repasando todo este esquema de los Haranir, los elfos, los trolls, etc., me ha vuelto a venir a la cabeza algo que me tiene loco. Algo que me ha tenido loco desde siempre en Warcraft y que me ha parecido inverosímil y alucinante a partes iguales. Acabamos de ver cómo los elfos vienen en última instancia de los Haranir, de la linfa terrenal y vegetal del planeta. Y los humanos, por ejemplo, son derivados de los Vrikul, que habían sido malditos con la maldición de la carne de los dioses antiguos. Pues bien, biológicamente son dos universos totalmente opuestos. Entonces, ¿cómo narices es posible que un humano y una elfa, como Thoralion y Aleria, puedan llegar a tener descendencia fértil como lo es Sarator? Pero es que, para Bashenri, no se queda solo en Azeroth. En el universo de Warcraft hay cosas tan locas como Draenei's de Argus con orcos de Draenor, como es el caso de Garona. Y recordemos que aunque Blizzard se lo quiere quitar de en medio y hace como si no exista, tenemos un personaje, Medam. Que haya sido descanonizado o no, en cierto momento alguien llegó a pensar que era buena idea cruzar a Garona, semi-Draenei y semi-orco, con Medivh, que es humano. Da igual si tu especie nació de la piedra o de las raíces del planeta, o en una galaxia a años luz. En Warcraft, si hay ganas y hay compatibilidad genética, es posible. O sea, es un WTF Blizzard en toda regla. A nivel biológico es maravilloso. Pero me ha petado la cabeza al ver el origen de los Haranir y no podía guardármelo. Vale, perdón. Ahora sí, cerramos el paréntesis y nos metemos de lleno en el siguiente bloque. Si condensamos todo lo que hemos descubierto hoy, la aparición de los Haranir cambia por completo el esquema, la forma en la que entendemos la historia antigua de Warcraft. Durante años pensamos que la historia del planeta era simplemente un tablero de ajedrez entre el orden rígido de los titanes y la corrupción del vacío. Pero los Haranir nos recuerdan que antes del metal de los titanes y la carne de los señores del vacío, Azeroth ya tenía su propia voz biológica. Estos son la prueba viviente de una estirpe primigenia, ligada a las raíces profundas del mundo, de la cual derivó prácticamente toda la diversidad mortal que hoy conocemos. Desde los grandes imperios trolls hasta la elegancia de las razas élficas. La gran pregunta que nos queda para el futuro de la historia es: ¿ahora que las entrañas de Azeroth vuelven a estar en peligro? ¿Seguirán los Haranir operando desde Harandar? ¿O van a volver a recuperar su lugar en la superficie, reclamando su lugar como los verdaderos hijos y protectores de Alhara, el alma mundo? Dejadme en los comentarios qué opináis de esta raíz evolutiva, una vez explicada al detalle, y espero que no os hayáis perdido nada. Y si os ha volado la cabeza tanto como a mí la compatibilidad biológica del lore, cuéntame, ¿qué cruce de raza te parece más gracioso e ingenioso? ¿Y por qué Tauren y Gnomo no puede estar en los comentarios? Te recuerdo que te puedes suscribir si te ha gustado mucho el vídeo, dejar tu like, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y si estás desde el móvil puedes hipear el vídeo para que llegue a más gente. Sin más, me despido, y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo, o no, pero gracias por estar. Este vídeo de aquí va sobre el Une. Y este otro sobre Xal'atath. Yo que tú no me los perdería.